En el año 394, el destino del Imperio Romano no se decidió por la estrategia o el número de soldados, sino por un viento huracanado tan violento que devolvió las flechas contra quienes las dispararon. Este evento, visto como un milagro, aseguró la victoria del emperador Teodosio en una batalla que estaba prácticamente perdida. Pero, ¿cómo llegó el hombre más poderoso del mundo a depender de un golpe de suerte para no ser aniquilado por un general ambicioso y su emperador títere? La respuesta a esa pregunta no comenzó en el campo de batalla, sino 5 años antes, a mediados de otoño del año 389, en los opulentos y peligrosos pasillos de la corte de Mediolanum, la metrópolis que servía como corazón palpitante de la parte occidental del imperio. Allí, un hombre se erigía por encima de todos los demás, un coloso cuya sombra se proyectaba sobre un mundo que se agrietaba bajo sus propios pies. Flavius Theodosius, emperador de Oriente, acababa de consolidarse como la figura más formidable de su tiempo. Su reciente y aplastante triunfo a orillas del río Sava no solo le había dado una victoria militar, sino que lo había investido de una autoridad casi divina, convirtiéndolo en el árbitro indiscutible del destino de Roma. Con el poder de Oriente firmemente en su mano, sus ojos, agudos y calculadores, se volvieron hacia Occidente, un premio maduro para la cosecha. El trono occidental estaba ocupado, al menos en teoría, por el joven Valentiniano y un emperador cuya púrpura imperial era más un disfraz que un manto de poder. Teodosio, maestro en el arte de la política, vio en la vulnerabilidad del joven una oportunidad de oro. No necesitaba una invasión sangrienta para reclamar Occidente. Solo requería un movimiento sutil, una jugada maestra en el gran tablero de ajedrez imperial. Con una mezcla de paternalismo y amenaza velada, Teodosio convenció a Valentiniano de que su seguridad estaría mejor garantizada lejos del bullicio de la corte. Así, el joven emperador fue exiliado a una lujosa residencia al otro lado de los Alpes, una jaula dorada donde su autoridad se marchitaría bajo la atenta y vigilante mirada de un general de la más absoluta confianza de Teodosio. De este modo, Valentiniano, el Augusto de Occidente, fue neutralizado, transformado en nada más que un peón sin influencia, una pieza decorativa mantenida en el tablero para preservar una ficción de legitimidad mientras el verdadero poder se consolidaba en otras manos. Teodosio era ahora, en todo menos en el nombre, el único señor de los romanos. Sin embargo, mientras maniobraba en la arena política, libraba una guerra mucho más compleja y silenciosa en su interior y en el corazón del Estado. El imperio, como un gigante envejecido, sufría un profundo deterioro interno, sus cimientos corroídos por la corrupción, la apatía y las divisiones sectarias. Y junto a este decaimiento, una nueva fuerza, joven y vigorosa, crecía con una ambición que rivalizaba con la del propio emperador: la Iglesia cristiana. Teodosio era un hombre de fe, un devoto cristiano niceno que veía en su religión el único pegamento capaz de mantener unido un imperio que se desmoronaba. Pero su devoción no lo cegaba ante la realidad política. Luchó con uñas y dientes para mantener la esfera imperial libre de la influencia indebida de obispos y patriarcas, defendiendo la primacía del trono sobre el altar en una demostración constante de su firme voluntad. Para consolidar su posición y promover su visión de un imperio unido bajo una sola fe, emitió una serie de decretos que elevaban el cristianismo niceno a la categoría de religión de Estado, en detrimento, por supuesto, de todas las demás creencias, especialmente del paganismo tradicional que aún latía con fuerza en las venas de la vieja aristocracia romana. Estas decisiones, aunque estratégicamente calculadas, tuvieron resultados dispares y, en ocasiones, catastróficos. La implementación de sus edictos fue a menudo torpe y brutal, culminando en episodios de una violencia espantosa que mancharon su legado, como la atroz matanza de Tesalónica en el año 390, un acto que le valió la humillación pública de la penitencia impuesta por el audaz obispo Ambrosio de Mediolanum. No obstante, dadas las circunstancias de una era tan turbulenta, la balanza de su gobierno se inclinaba hacia el éxito. Había pacificado las fronteras, unificado el poder y establecido una nueva ortodoxia religiosa. Satisfecho, en el año 391, Teodosio regresó a la magnificencia de Constantinopla para gobernar su parte oriental, dejando Occidente bajo un control que él creía seguro y estable. Pero en la compleja maquinaria del poder romano, la estabilidad era una ilusión efímera. Pronto, y como era una amarga costumbre en la historia de Roma, la situación se complicaría de manera trágica e irreversible. El origen del nuevo cataclismo no estaba en las fronteras lejanas, sino en el corazón mismo del poder occidental que Teodosio había dejado atrás. En la primavera del año 392, los vientos que barrían las Galias llevaban consigo susurros inquietantes, rumores que crecían en intensidad hasta convertirse en un clamor en las cortes de todo el imperio. Hablaban de un general franco al servicio de Roma,
un hombre de origen bárbaro llamado Arbogastes, que había sido el guardián designado por Teodosio para vigilar a Valentiniano. Los rumores afirmaban que Arbogastes ya no era un guardián, sino el verdadero dueño de Occidente. Gozaba de un poder real, controlando el ejército, el tesoro y la administración, mientras que el joven emperador Valentiniano no era más que una figura decorativa, prisionero en su propio palacio. Este conocimiento alimentó un odio profundo y un rencor impotente en el corazón del joven emperador, quien finalmente decidió que ya había soportado suficiente humillación. En un acto de desesperación y valentía, Valentiniano confrontó a su todopoderoso general. Trató de afirmar la autoridad que legalmente le correspondía y le entregó a Arbogastes una carta de destitución. La respuesta del general Franco fue un acto de desafío que hizo temblar los cimientos del poder imperial. Ante la corte reunida, Arbogastes no solo se negó a aceptar la orden, sino que la rompió en pedazos con desprecio, exclamando con una voz que resonó en todo el palacio que él no había recibido su poder de Valentiniano y, por lo tanto, no aceptaba órdenes de él. El guante había sido arrojado. La autoridad imperial había sido desafiada abiertamente, y el imperio contuvo la respiración. Semanas después de este suceso cargado de tensión, la crisis llegó a su espantoso clímax. El joven Valentiniano Olli fue hallado ahorcado en sus aposentos de Vienne. Oficialmente, se declaró un suicidio, pero nadie en el imperio creyó esa versión. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Arbogastes, el hombre que tenía todo que ganar con la muerte del emperador. Sin embargo, a pesar de los rumores que señalaban su culpabilidad en la tétrica muerte del emperador de Occidente, la realidad era más compleja. Arbogastes, a pesar de su inmenso poder militar, se enfrentaba a un obstáculo insuperable. No era de sangre noble romana. En la rígida jerarquía del imperio, un bárbaro no podía aspirar a la púrpura imperial. Sabía que nunca sería aceptado como Augusto. Por lo tanto, no pudo haber actuado solo. Necesitaba una fachada, una figura que le diera legitimidad a su poder. Así, tan solo 3 meses después de la misteriosa muerte de Valentiniano, una nueva pieza apareció en el tablero de ajedrez. En agosto del año 392, un hombre llamado Eugenio fue aclamado como nuevo emperador de Occidente por las legiones galas. Eugenio era un antiguo maestro de retórica, un hombre culto y respetado burócrata, pero en el juego del poder no era más que un títere. Su elección fue la obra maestra de Arbogastes, quien, al no poder gobernar directamente por su falta de legitimidad, colocó a un romano de paja en el trono para poder mover los hilos desde las sombras. Con su nuevo emperador instalado, el siguiente paso de Arbogastes fue buscar el reconocimiento del único hombre cuya aprobación importaba, Teodosio. Se enviaron emisarios a Constantinopla, portando mensajes de paz y cooperación, buscando la aprobación y el reconocimiento del emperador oriental para su nuevo colega occidental. Esperaban una negociación, quizás una aceptación a regañadientes. Lo que recibieron fue un silencio ensordecedor. Teodosio, en lugar de dar una respuesta inmediata, ya fuera de aceptación o de condena, optó por una estrategia de suspense. Retuvo a los emisarios de Eugenio en Constantinopla, tratándolos con una cortesía exquisita, pero sin ofrecerles ninguna respuesta clara. De esta manera, con un solo gesto, dejó a todo el imperio en vilo, suspendido en una tensa espera. Pasaron los meses, convirtiéndose en un año entero de incertidumbre. En Occidente, Arbogastes y Eugenio gobernaban, pero su autoridad pendía de un hilo, carente de la legitimidad que solo el reconocimiento de Teodosio podía otorgar. En Oriente, el emperador calculaba, sopesaba sus opciones y reunía sus fuerzas en silencio. Finalmente, cuando el mundo romano ya casi había perdido la esperanza de una resolución pacífica, Teodosio se pronunció. Pero su respuesta no fue un tratado ni un acuerdo, sino un trueno. En un acto de desafío total, proclamó a su propio hijo menor, Honorio, un niño de apenas 8 años, como el legítimo emperador de la parte occidental del imperio. El mensaje era inequívoco. Para Teodosio, Eugenio era un usurpador y Arbogastes un regicida. No habría paz, no habría compromiso, solo habría guerra. Para Arbogastes y su títere Eugenio, esta proclamación no fue solo una afrenta, sino una declaración hostil que sellaba su destino. Entendieron que la única forma de conservar el poder que habían usurpado era defenderlo con la espada. Tan pronto como recibieron la respuesta de Teodosio, no esperaron a que la maquinaria de guerra oriental se pusiera en marcha. Lanzaron una invasión preventiva sobre Italia, que en aquellos momentos se encontraba bajo la soberanía teórica de Oriente. A principios del año 393, sus legiones cruzaron los Alpes. La mayoría de las fuerzas leales a Teodosio se encontraban acantonadas en las provincias más orientales del imperio, lidiando con amenazas en el Danubio y la frontera persa.
Por lo tanto, Eugenio y Arbogastes no encontraron demasiada dificultad en su avance. Las ciudades del norte de Italia les abrieron sus puertas, y su marcha por la península fue más una procesión triunfal que una campaña militar. Finalmente, entraron en la mismísima Roma en triunfo. Lo cierto es que su llegada fue celebrada por muchos. Los pueblos itálicos, y en particular la antigua y orgullosa aristocracia senatorial de Roma, recibieron bien a Eugenio. La razón era simple. El emperador Teodosio, con su ferviente imposición del cristianismo por la fuerza y su implacable persecución del mundo pagano, no gozaba de muchas simpatías entre una población que todavía se aferraba a los dioses y las tradiciones ancestrales. Eugenio, en cambio, adoptó una postura mucho más laxa y tolerante en materia religiosa. Permitió que se restauraran antiguos altares, como el altar de la Victoria en el Senado, y se mostró conciliador con las familias paganas. Esta política, aunque probablemente motivada más por el pragmatismo político que por una convicción personal, lo convirtió en cierto modo en el abanderado de la causa pagana, el último campeón de un mundo que se negaba a morir. Italia ahora pertenecía a Eugenio, la ciudad eterna estaba en sus manos, y la guerra civil romana, la última gran guerra de religión del imperio, había comenzado. El escenario estaba listo para una confrontación que decidiría no solo quién gobernaría Roma, sino también que Dios sería adorado en ella. La noticia de la caída de Italia y la audaz toma de Roma por parte del usurpador llegó a Constantinopla como una tormenta. Teodosio, cuya paciencia estratégica se había convertido ahora en una furia helada, sabía que la hora de la diplomacia había terminado. Para hacer frente a Arbogastes y su títere, el emperador oriental comenzó a reunir una fuerza formidable, un ejército que reflejaba la diversidad y la complejidad de su vasto imperio. No era simplemente un ejército romano, sino una fuerza multiétnica, un mosaico de pueblos unidos bajo su estandarte. Había regimientos de griegos disciplinados, cohortes de rudos y lirios, y una caballería pesada reclutada en las llanuras de Asia Menor. Pero el contingente más numeroso y temible estaba compuesto por sus aliados bárbaros. Miles de guerreros godos y alanos, hombres feroces y sedientos de gloria que luchaban por el emperador a cambio de oro y tierras. A pesar de esta mezcla de etnias y culturas, una cosa los unía a casi todos: eran cristianos. Eran el ejército del emperador cristiano, y todos ellos, desde el general de más alto rango hasta el último recluta, estaban dispuestos a marchar hacia el oeste para derrotar a un enemigo que, a sus ojos, coqueteaba peligrosamente con el paganismo. De hecho, este conflicto trascendió rápidamente la mera lucha por el poder para convertirse en una especie de cruzada, una guerra santa entre dos visiones irreconciliables del mundo. Por un lado, Teodosio había implementado leyes cada vez más persecutorias contra cualquier religión que no fuera el cristianismo niceno, ordenando el cierre de templos y la prohibición de los sacrificios tradicionales. Representaba la fuerza de una nueva Roma, cristiana e intolerante. Por el otro lado, Eugenio, al adoptar una postura de tolerancia y restaurar algunos símbolos paganos, se había convertido, de grado o por fuerza, en la última esperanza de la antigua fe romana. Las estatuas de Júpiter y Hércules volvieron a adornar los estandartes de las legiones occidentales. La guerra no era solo por el trono, sino por el alma del imperio. Con su ejército de aproximadamente 30.000 hombres reunido, un número inferior al de sus enemigos pero compuesto por veteranos endurecidos y tropas de choque bárbaras, Teodosio estaba listo para tomar la iniciativa. Se le presentaban dos opciones estratégicas para llevar la guerra a Italia. La primera opción era la más directa y rápida: embarcar a su ejército y navegar por el mar Adriático para desembarcar en el sur de Italia, quizás en Brundisium, y desde allí marchar hacia Roma, evitando las formidables barreras de los Alpes. La segunda opción era más ardua y peligrosa: dirigirse al norte, a través de las provincias de Iliria, y enfrentarse a Eugenio y Arbogastes en la zona de Panonia, intentando forzar un paso a través de los Alpes julianos para entrar en Italia por el noreste. Tras sopesar los riesgos, y quizás confiando en la superioridad cualitativa de sus tropas en una batalla campal, Teodosio optó por la segunda opción. El emperador, al frente de sus 30.000 hombres sedientos de gloria y riquezas, puso rumbo al norte, iniciando una larga y agotadora marcha hacia el corazón de la tormenta. El verano del 394 dio paso a un otoño temprano, y finalmente, el 5 de septiembre de ese mismo año, la vanguardia del ejército de Teodosio avistó las posiciones del enemigo. Las fuerzas de Arbogastes y Eugenio estaban desplegadas en las estribaciones de los Alpes, bloqueando el paso del río Frígido, el actual río Vipava, en Eslovenia. Al observar el terreno, los generales de Teodosio comprendieron rápidamente cuáles eran los planes de sus adversarios y la terrible desventaja a la que se enfrentaban.
Las fuerzas occidentales, que rondaban los 55.000 hombres, superándolos casi 2-1, no solo habían elegido el campo de batalla, sino que lo habían fortificado con una habilidad consumada. Su ejército se había atrincherado en un terreno ligeramente elevado, construyendo empalizadas y defensas improvisadas que convertían su posición en una auténtica fortaleza. El ejército occidental, aunque quizás con menos tropas de élite, estaba bien equilibrado, compuesto por una poderosa caballería y contingentes de arqueros que apoyaban al grueso de una infantería sólida y disciplinada. Estaban en una posición defensiva casi inexpugnable, esperando pacientemente a que el ejército oriental se desangrara contra sus defensas. La batalla que estaba a punto de comenzar no esperó a las órdenes formales ni a las complejas maniobras tácticas. La sangre se derramó por un acto de pura indisciplina y fervor guerrero. Los contingentes godos del ejército de Teodosio, famosos por su valentía pero también por su falta de control, no pudieron contener su ímpetu. Tan pronto como vieron al enemigo atrincherado en las alturas, lanzaron un ataque feroz y desorganizado sin esperar al resto del ejército. Lo cierto es que a día de hoy se desconocen los motivos exactos de este movimiento precipitado. Quizás fue un exceso de confianza, un malentendido en la cadena de mando o simplemente la naturaleza impetuosa de los guerreros godos. Sea cual sea el motivo, el hecho es que no fue una decisión beneficiosa para la causa de Teodosio. Fue, de hecho, un desastre. Gracias a sus fortificaciones improvisadas y a la ventaja del terreno elevado, las fuerzas de Eugenio y Arbogastes pudieron resistir fácilmente el envite de la guardia goda. Lo que siguió fue un encarnizado y brutal combate en las laderas de la colina. Los godos, luchando con una furia desesperada pero en clara inferioridad numérica y sin apoyo, comenzaron a ser sistemáticamente masacrados por las fuerzas defensivas de Arbogastes. Los arqueros occidentales lanzaban una lluvia de flechas desde las empalizadas, mientras la infantería, protegida y en una posición superior, diezmaba a los atacantes que intentaban escalar las pendientes. Todo esto ocurría mientras el grueso del ejército de Teodosio, sorprendido por la carga prematura, apenas comenzaba a desplegarse en el campo de batalla, observando impotente la carnicería. Al ver que sus valiosos aliados godos estaban siendo aniquilados, Teodosio ordenó una carga desesperada. Un valiente general, cuyo nombre la historia no ha conservado, se puso al frente de un contingente de caballería y cargó contra el flanco enemigo, no con la intención de romper sus líneas, sino con el objetivo suicida de crear una distracción que permitiera a los supervivientes godos huir del combate y salvar sus vidas. La maniobra, aunque heroica, tuvo un coste terrible, pero cumplió su objetivo. Los godos pudieron retirarse, pero dejaron tras de sí a miles de sus hermanos caídos. Para la causa oriental, fue un comienzo de batalla espantoso, un golpe devastador para la moral de todo el ejército. En cuestión de unas pocas horas, Teodosio había perdido a cientos de sus mejores jinetes y a una parte significativa de sus guerreros de choque godos. El ánimo en el campamento oriental se desplomó. Los soldados, que habían marchado desde Constantinopla con la confianza de la victoria, ahora susurraban sobre la derrota, observando con temor las inexpugnables defensas enemigas y el creciente número de sus propias bajas. La situación era exactamente la contraria para las filas occidentales. La exitosa defensa insufló un enorme subidón de moral en sus tropas. Habían repelido el primer ataque con facilidad y habían infligido un castigo terrible a las tropas de élite del enemigo. Al llegar el primer atardecer sobre el valle, Eugenio y Arbogastes, rebosantes de confianza, celebraron su inminente victoria. Felicitaron a sus guerreros y les ofrecieron un gran banquete, mientras el sonido de la fiesta y los cantos de victoria llegaban hasta el silencioso y sombrío campamento de Teodosio. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, el emperador de Oriente se enfrentó a la posibilidad muy real de la aniquilación total. Se retiró a su tienda para tratar de planificar cómo revertir un desastre que parecía inevitable, rezando por un milagro que salvara a su ejército y a su imperio. Pero pronto, en la hora más oscura, la suerte, ese factor impredecible en los asuntos humanos, cambiaría de bando de una manera que nadie podría haber imaginado. En medio del pesimismo y la desesperación que reinaban en el campamento oriental, ocurrió algo extraordinario. Un oficial del ejército de Arbogastes, al mando de un pequeño destacamento de hombres, se presentó en secreto ante los centinelas de Teodosio. Su misión original había sido infiltrarse tras las líneas enemigas para preparar una emboscada nocturna que acabara con la vida del propio Teodosio. Sin embargo, ya fuera por oportunismo, por una lealtad oculta o por temor al castigo si la rebelión fracasaba, el oficial decidió cambiar de lealtad. Ofreció al emperador oriental una oportunidad única: desertar y unirse a su causa, proporcionándole información vital sobre las disposiciones y planes de Arbogastes.
Esta traición inesperada fue la chispa de esperanza que Teodosio necesitaba. Con los primeros rayos de sol del 6 de septiembre, el ánimo en el campamento de Teodosio se transformó. El emperador, ahora con una nueva estrategia basada en la información del desertor, arengó a sus tropas. El pesimismo de la noche anterior fue reemplazado por un ímpetu renovado, y los soldados se prepararon para un nuevo y definitivo combate contra el enemigo. Además, el propio cielo pareció responder a las plegarias del emperador. El día amaneció con un fenómeno meteorológico extraño y violento. Un fuerte viento del noreste, conocido en la región como la Bora, comenzó a soplar con una furia creciente. Los hombres de Teodosio, profundamente supersticiosos y con la moral recién restaurada, tomaron este viento como un presagio divino, una señal del favor de su Dios cristiano. Su convicción se fortaleció al ver que el temporal azotaba con fuerza en la dirección del campamento de Eugenio, levantando nubes de polvo y arena que cegaban a sus enemigos. Aprovechando este doble impulso, el psicológico y el meteorológico, Teodosio no esperó más. Lanzó un ataque masivo y frontal contra las fuerzas occidentales. Cogió a gran parte del ejército enemigo por sorpresa, ya que muchos de sus soldados, confiados tras la victoria del día anterior, se encontraban todavía en reposo, recuperándose del banquete de celebración. A pesar de la sorpresa, la defensa occidental, bien organizada y protegida por sus empalizadas, se mantuvo firme inicialmente, resistiendo la primera embestida con disciplina. Sin embargo, a diferencia de la escaramuza del día anterior contra los godos, esta vez las condiciones eran radicalmente diferentes. El gran temporal de viento se convirtió en el mejor aliado de Teodosio. Las densas nubes de polvo y arena que el viento levantaba volaban directamente a la cara de los defensores, reduciendo drásticamente su visibilidad. Los arqueros occidentales, que el día anterior habían sido tan letales, perdieron gran parte de su efectividad. Sus flechas eran desviadas por las ráfagas de viento o, en algunos casos, según las crónicas cristianas, incluso devueltas contra sus propias líneas. Parecía que Dios, efectivamente, estaba del lado de Teodosio, luchando con la fuerza de una tempestad. El combate se volvió encarnizado y caótico, una melee sangrienta donde las bajas de ambos bandos se contaban ahora por millares. El ruido ensordecedor del viento se mezclaba con el choque del acero, los gritos de los heridos y las órdenes desesperadas de los oficiales, convirtiendo el valle en una sinfonía del infierno. Mientras la batalla alcanzaba su punto álgido, todo el imperio, desde las costas de Britania hasta las arenas de Siria, aguardaba en suspenso el resultado de aquel enfrentamiento decisivo. Poco a poco, bajo la presión implacable del ataque oriental y la furia del viento, las líneas occidentales comenzaron a ceder. En un momento dado, un punto de la defensa se rompió, y luego otro. Las fuerzas de Teodosio, gritando el nombre de su emperador y de su dios, comenzaron a ganar terreno, superando las empalizadas y enfrentándose al enemigo en un combate cuerpo a cuerpo sin cuartel. Al ver que sus defensas eran superadas y que la batalla se volvía en su contra, las tropas de Arbogastes y Eugenio, que un día antes se sentían invencibles, comenzaron a perder la moral. La duda se convirtió en miedo y el miedo en pánico. El punto de inflexión llegó cuando el propio Arbogastes, el general franco conocido por su valentía indomable, vio que todo estaba perdido. En un acto que contradecía toda su reputación, puso pies en polvorosa, huyendo del campo de batalla para salvar su vida. Su huida fue la señal definitiva para el colapso total de su ejército. Días más tarde, consumido por la vergüenza de haber huido y enfrentado a una captura segura, Arbogastes se quitó la vida con su propia espada. En cuanto a su títere, Eugenio, no tuvo tanta suerte. Fue capturado por las fuerzas orientales mientras intentaba escapar y fue arrastrado ante la presencia de Teodosio. El emperador victorioso, lejos de mostrar ningún tipo de clemencia hacia el hombre que había osado llevar la púrpura, ordenó su ejecución inmediata, poniendo un fin sangriento a la rebelión. La guerra civil romana había terminado. Con la muerte de sus rivales, Teodosio se presumía como el vencedor absoluto de aquel conflicto. Había aplastado a sus enemigos, vengado la muerte de Valentiniano y, lo más importante, había reunificado la parte occidental y oriental del imperio bajo su único mandato. Era, una vez más, el único señor de Roma, un nuevo Constantino que había impuesto la fe cristiana sobre el último gran desafío del paganismo. Sin embargo, esta victoria, ganada a un coste tan alto en sangre y recursos, resultó ser una ilusión. A pesar de que ahora no tenía rivales políticos, lo cierto es que la victoria en el campo de batalla no podía revertir el proceso de decadencia que carcomía al imperio desde dentro. El Estado seguía desmoronándose. Las arcas estaban vacías, las fronteras eran cada vez más porosas y el gigante romano era cada vez más débil. Y en cuanto al emperador victorioso, su triunfo fue efímero. Pocos meses después de la batalla del Frígido,
El hombre que había unificado el mundo cayó enfermo. La campaña, el estrés y quizás una dolencia subyacente agotaron sus últimas fuerzas, y en enero del 395, Flavius Theodosius falleció en Mediolanum. Su gran victoria no había inaugurado una nueva era de estabilidad, sino que simplemente había precedido al acto final del drama. En este punto, con el imperio a punto de ser dividido permanentemente entre sus dos hijos inexpertos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, el imperio romano, tal y como el mundo lo había conocido, tenía los días contados. El legado de Teodosio fue, por tanto, una paradoja monumental. Se le recordaría como el grande, el último unificador, el campeón de la ortodoxia cristiana que aplastó la herejía y el paganismo. Su victoria en el Frígido pasaría a la historia de la cristiandad como un juicio de Dios, una prueba irrefutable de que el cielo favorecía a la nueva fe. Los cronistas eclesiásticos narrarían con fervor cómo el viento de Dios había luchado por las legiones cristianas, convirtiendo una posible derrota en un triunfo milagroso. Pero desde una perspectiva más amplia y secular, su reinado representó el último gran esfuerzo por mantener unida una estructura que ya estaba irremediablemente rota. Su muerte no dejó un imperio fortalecido, sino uno dividido para siempre y fatalmente debilitado por la misma guerra civil que él había ganado. Las enormes pérdidas sufridas en la batalla, especialmente la aniquilación de tantas tropas de élite romanas y godas en ambos bandos, dejaron las fronteras occidentales peligrosamente desguarnecidas. El general que Arbogastes había sido, y los miles de soldados que cayeron con él, eran defensores de Roma que ya no estarían allí para repeler las crecientes olas de invasores bárbaros que pronto se abalanzarían sobre las Galias, Hispania, África y la propia Italia. La victoria de Teodosio, en su afán por eliminar a un rival interno, aceleró la caída del todo. La reunificación fue un espejismo que duró apenas 4 meses, el tiempo que tardó el emperador en morir. Tras él, sus hijos, débiles y manipulados por sus cortesanos, presidieron una era de desastres continuos. Occidente se sumió en una espiral de invasiones, usurpaciones y desintegración que culminaría con la deposición del último emperador en el 476. Oriente, aunque más resistente, se transformaría en algo diferente, el Imperio Bizantino, un mundo griego que miraba hacia el este, abandonando para siempre el sueño de una Roma universal. Así, la batalla del Frígido, la gloriosa y milagrosa victoria de Teodosio, no fue el amanecer de una nueva era, sino el brillante y trágico crepúsculo del mundo antiguo. La pregunta de cómo el hombre más poderoso del mundo llegó a depender de la suerte y el viento encuentra su respuesta en la ambición desmedida, las fracturas religiosas y la inevitable decadencia de un imperio que, al final, se consumió a sí mismo en una última y gloriosa pira funeraria.